¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos en La Brújula. Los protagonistas del programa de hoy son jóvenes de la ciudad de Carcarañá. Esa juventud divino tesoro que cuando se encamina en el hacer, en el estudio y en actividades productivas da muy buenos resultados. Y por sobre todo es sembrar, es crecimiento. La Cámara de La Brújula estuvo en la escuela número 237 José Hernández y ahí pude conversar con alumnos de segundo y tercer año acompañado de sus profesores que participaron en un certamen matemático organizado por el profesorado de matemática de la ciudad de Casilda y ahí lograron el primer puesto. Y también con alumnos de cuarto año con su profesora Perla que estuvieron en un certamen de psicología y salud mental donde lograron también el primer puesto entre un montón de alumnos, creo que alrededor de 1051 escuelas, en la UNR en la carrera de psicología. Muy bien, y aquí estamos con segundo y tercer año de la escuela número 237, que han venido de un certamen hace muy poquito, así que bueno, primero los vamos a felicitar porque sé que han tenido buenos resultados, ustedes me van a contar, pero bueno, le vamos a preguntar a los profes que un poco me presenten de qué se trató esto. Bueno, buenas tardes. Como nos invitaron, este año nos volvieron a invitar, como el año pasado, es la segunda vez que participamos en un certamen que hace el profesorado de matemática de Casilda, en los cuales hay unos juegos matemáticos y los dividen en ciertos niveles y nosotros participamos y participó toda la escuela de primero a quinto año, participaron alrededor más o menos unos 80 chicos, de los cuales eso se hace una evaluación acá, se mandan sobre cerrado, lo corrigen allá y nos dicen quiénes son los chicos que han pasado a la segunda instancia. A la segunda instancia pasamos 28 chicos, pasaron, y bueno, y en la segunda instancia compiten allá, que fueron alrededor de más o menos 600 chicos. Ellos resultaron los ganadores del concurso allá. Así que primero contanos quién lo organizan y sé que empezaron en una instancia local hace un tiempo. Bueno, quiero que nos relates ese tema. Bien, bueno, los juegos matemáticos son organizados por los alumnos del profesorado de matemática, los alumnos que están en la cátedra de modelización de cuarto año, y bueno, ellos son los encargados de seleccionar los problemas, armar los exámenes, hacer las correcciones y demás. En la instancia que se realiza acá en la escuela, ellos nos envían los exámenes, ellos los resuelven con la supervisión de los docentes de matemática de la escuela, pero los docentes no hacemos correcciones, simplemente ponemos todo dentro de un sobre y ese sobre va al profesorado y son los alumnos del profesorado quienes corrigen. Y en la instancia que es en Casilda, el examen es anónimo, los chicos resuelven los problemas en una hoja que tiene un número y esa hoja tiene un talón con el mismo número, entonces ellos completan sus datos personales en el talón y cuando sale el ganador después de la corrección verifican ahí quién es el equipo ganador y bueno, acá los chicos han obtenido buenos resultados. Bueno, cuéntenme de aquella primera instancia que fue acá en la escuela, bueno, de qué se trataban los problemas, cómo era el certamen. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Dentro de mi experiencia propia yo puedo destacar que me gustaron demasiado los juegos porque no es la típica evaluación, es más como para pensar, no es el más por más es menos. Sí, las reglas matemáticas. Más por más menos. Cuéntenme de qué se trataron los problemas. Sé que acá quizás fueron a lo mejor cosas más de ingenio. Contame de qué se trató. Como una experiencia grupal, yo creo que lo que podemos haber sentido todos es que no es la típica evaluación, sino que es más cognitivo, por así decirlo, que no está la regla de signos, no son cuentas como decir voy a hacer una cuenta, sino tenés que pensar, tenés que evaluar, tenés que ver cómo se hace algo sin usar siempre la matemática.
Claro. Es usar un poco el ingenio, ¿no es cierto? Tipo haciendo fórmulas, obvio, usando fórmulas y todo, pero no era tanto de matemática, era más pensando y todo eso. Claro. Eso que quizá hizo que tuvieran que, o sea, si bien se preparan en matemática, pero no les hizo falta estudiarse todas las reglas y todo, ¿no es cierto? Ir a los libros sí o sí. Bueno, cuéntenme, bueno, cuando ustedes terminaron este certamen en esta instancia de acá de Carcarañá, ¿se imaginaron que iban a pasar a Casilda? Sí, la verdad sí. Yo sabía que, bueno, o sea, estaban bien. Claro. Tenían fe, Se tenían fe, la verdad. Se tenían fe. Bueno, ¿el trabajo cómo era? ¿Era individual? ¿Era por grupo? A ver quién me cuenta. El trabajo era grupal. Se hacían por grupos de a 4, cuanto mucho. Ajá. Claro, porque el otro grupo son 3 de segundo año. Ah, bueno, a ver, cuéntenme cómo estaban formados los grupos. A ver quién me cuenta. Nosotros 4 que somos los chicos de tercero y ellas 3 que son de segundo. Bueno, cuando llegaron a ver, cuéntenme y hablen más o menos fuerte, cuando llegaron a Casilda, ¿les gustó el profesorado? ¿Cómo los recibieron? Fue una experiencia linda ver una escuela distinta a la nuestra. Siempre es grato ver lugares nuevos. Contame de los chicos, los otros participantes de estos juegos matemáticos. A ver. Eran alrededor de 600 más o menos, eran muchas escuelas las que había y después para arrancar teníamos que estar divididos por salones. Cada salón tenía el nombre de un prócer y a nosotros nos tocó el salón Mitre. Bueno, se hacían hinchadas, o no, estaban así como seriecitos. Estábamos tranquilos. Estaban tranquilos. Cuando salimos después sí, nos sacamos fotos y todo. Bueno, nos decían que después de, o sea, eran como 600 chicos, y bueno, y cuéntenos cómo fueron pasando y cuántos grupos fueron quedando. Bueno, al inicio arrancó un grupo bastante grande, de primero a quinto año, de 80, más o menos 80 estudiantes, y después pasaron 28 a la ciudad de Casilda. Y bueno, de esos 28, 7 resultaron ganadores, que forman parte de 2 equipos, porque bueno, como han mencionado ya los chicos, es por equipos la competencia, no se aceptaba individual. Ajá. Me decía que bueno, ellos después de esos que quedaron, digamos, fueron los que fueron corregidos. Bueno, quiero que me cuentes cuántos fueron quedando y que ganaban todos los que resolvían bien. Bien, acá los chicos compitieron en equipos y tenían que ir allá a competir con el mismo equipo. Entonces nosotros teníamos que viajar con todos los equipos formados que habían competido acá. Y allá se encontraron con un montón de chicos que estaban en otros equipos de otras escuelas y los fueron agrupando por distintos niveles, porque se compitieron en distintos niveles, tres tipos de niveles. El primer nivel estaba séptimo grado, el primer año. Nosotros acá no tenemos séptimo grado. Después competían segundo y tercer año en el segundo nivel y cuarto y quinto año en el tercer nivel. Entonces fueron a competir por niveles. Allá se encontraron con todos los chicos y bueno, compitieron y tenían que resolver. Acá eran cinco problemas que tenían que llegar a una solución, y allá eran 3 problemas que tenían que llegar a una solución. Con los 3 problemas juntos tenían que resolver algo después al final. Así que bueno, pero resultaron ganadores, así que estamos re contentos. Bueno, así que bueno, cuenten cómo se enteraron de que estuvieron en el primer puesto. ¿Fue inmediato o después le dieron el resultado? Tardaron en darnos el resultado, fácil un mes. Y ahora, recién el viernes nos enteramos que ganamos. ¿Estaban a la expectativa o ya se habían olvidado? Ya tenían tantas cosas en la cabeza. Un poquito sí, un poquito no, porque todas las clases, profe! ¿Nos avisaron? ¿O nos hicieron ir por irnos? Yo ya había pensado que habíamos perdido. Sí. Bueno, entonces... Lo que pasa es que se demoraron mucho porque allá lo tienen que corregir los alumnos del cuarto año del profesorado. A todos los problemas lo tienen que corregir ellos. Ellos tienen que corregir todas las pruebas. No es que lo corrigen a alguien ni alguien lo ayuda. Entonces ellos tienen que corregir en una clase especial que es para resolución y corrección de problemas. Entonces en esa clase se dedican solamente a corregir. Entonces hay que corregir la cantidad de pruebas que tuvieron que corregir. Y se demoró un mes. Sí, porque además hay que analizar procedimientos, no es solamente un ejercicio típico, sino que hay que ver en todo
qué estrategias fueron adoptando, qué contenido fueron aplicando, cómo se fueron expresando. Yo calculo que eso también tiene mucho que ver y se evalúa. ¿En qué fecha fue la primera? Fue en agosto, ¿no es cierto? La primera instancia. En agosto la primera instancia, como me parece que ustedes vinieron a hacer una nota. Y bueno, y después fuimos el 16 de octubre a la segunda instancia. Bueno, me decías también que lo importante es que es totalmente anónima la corrección, ¿no es cierto? Sí, así es. Como lo mencioné anteriormente, tiene un número, la hoja de resolución. Ellos no resolvían en una hoja suya, sino que le daban una hoja donde tenían que resolver. Esa hoja tenía un número y un talón con el mismo número donde ellos ponían sus datos. Entonces, cuando ellos deciden quién es el ganador con la corrección, ahí corroboran la identidad de los integrantes. O sea, ni idea ni siquiera de qué escuela es. No. Perfecto. ¿Cuáles son los valores y la importancia, digamos, en los alumnos de la participación en este tipo de certámenes? Y nosotros en matemática en la clase, además de trabajar contenidos, trabajamos mucho también habilidades, y estos certámenes son una gran oportunidad para poner en marcha, en práctica, todo lo que vamos trabajando en el aula, porque a veces no es solamente hacer un ejercicio mecánico, sino también poder comparar, pensar lógicamente, poder poner en práctica toda la creatividad y demás habilidades que se van trabajando día a día en el aula. Gracias. Y no solamente eso, porque una cosa es hacerlo uno mismo y otra cosa es estar en equipo. Entonces la participación, la opinión de uno, tomar la importancia de lo que dice el otro, reconocer que yo me equivoqué, estoy por un mal camino y lo que me dice el otro en una de esas me lleva a un mejor resultado. Claro. Bueno, por último, ustedes, también hablando un poco de esta importancia, ¿qué importancia le encuentran a todo esto que sucedió? Creo que es muy importante tener estos proyectos, por así decirlo, porque ayuda bastante lo cognitivo, hace que cuando pensemos no sea, como dije antes, lo mismo de matemáticas, sino que te hace ver el sistema matemático de otra manera, no la que nos impone la misma escuela, sino algo más nuestro, algo que lo pensamos nosotros. Claro, aplicar la matemática a una realidad, ¿no es cierto? Sí. Por último, sé que quieren hacer agradecimientos. Sí, queríamos hacer un agradecimiento porque, tuvimos que juntar plata para que los chicos viajen a Casilda y algunas instituciones y algunos comercios de Carcarañá nos ayudaron. Nos pidieron que no hacía falta que los nombremos, pero nos ayudaron a viajar y Nobleza Obliga, así que queríamos agradecer a Sergio Saín de Los Gallegos, al Cutu Serra de Ferretería Miguel Ángel, a Papín y a Santiago Serra de Construir. Nos ayudó también Mauricio Rodríguez de la Mutual Independencia y también Maxim del Rotary. Así que queríamos agradecer especialmente a ellos que nos ayudaron para que los chicos puedan viajar. Estamos muy agradecidos con ellos. Sí. Bueno, chicos, felicitaciones, la verdad que me alegro mucho del resultado, porque aparte de lo importante de participar, los felicito por decidirse a participar. Pero aparte de decidirse a participar, los felicito por el resultado que han tenido. Muchas gracias.